Bueno, muchas gracias por conectarse a esta conferencia, a esta segunda jornada de la mujer organizado por la Clínica de Medicina Integrativa. Yo les voy a hablar sobre las patologías cardiovasculares en la mujer y su compromiso también a nivel cerebral. Vamos a compartir pantalla. Entonces, la incidencia de la enfermedad cardiovascular está condicionada por muchos factores. Uno de ellos es también el sexo y la raza. Aquí en este estudio se hace una comparativa en las diferentes razas. Como vemos también, las personas de raza negra pues tienen más incidencia de enfermedad cardiovascular. En esta publicación se vio la correlación entre diferentes enfermedades y su mortalidad por sexos. Esto es una estadística estadounidense. Se ve, por ejemplo, que en la enfermedad cardiovascular en el hombre, la enfermedad cardíaca es el 24,2% y a nivel de la mujer llega hasta el 21,8%. O sea que cada vez se parece más. Esto es en Estados Unidos. En Europa hay alguna diferencia, pero la tendencia es más o menos similar. Luego vemos cómo a nivel de las isquemias, lo que sería el stroke en esta zona, en el hombre es el 4,3% como causa de muerte y en la mujer es el 6,2%, o sea que hay mayor mortalidad en la mujer por ictus que el hombre, cosa que no se conoce mucho porque hay factores distractores en cuanto a que esas isquemias aparecen en edades más tardías y que en general la sobrevida en la mujer es mayor. En esta placa vemos una guía de los factores de vida, los factores, digamos, de hábitos de vida que puede contribuir a que tengamos una falla cardíaca y algunas oportunidades terapéuticas. Entonces vemos que una pobre dieta, una actividad física reducida o el estrés emocional, pues va a condicionar la inflamación, un estrés oxidativo, un aumento del tono simpático. Todo esto también, especialmente la poca actividad, hace que tengamos más posibilidad de obesidad y poca cantidad de masa muscular. Esto a su vez puede conllevar a hipertensión, diabetes, dislipidemia, trastornos del sueño y por lo tanto esto, si podemos aumentar una dieta que tenga, pues ya veremos, productos más de tipo mediterráneo, una dieta más antiinflamatoria, si aumentamos el ejercicio, hacemos alguna técnica de mente-cuerpo, podemos llegar a equilibrar esos factores que hemos mencionado. Por otro lado, estos factores también pueden disminuir la arteriosclerosis y podrían incluso llegar a hacer una remodelación cardíaca. O sea que el ejercicio, los ejercicios de mente-cuerpo, como puede ser un ejercicio de respiración, y los hábitos, el cambio de hábitos alimenticios, que ya hablaremos, pueden condicionar una mejoría en la enfermedad cardiovascular en hombres y en mujeres. Estamos hablando ahora más del aspecto femenino, pero esto aplicaría también a los hombres. Una dieta basada entonces, más basada en plantas, más vegetariana, con menos sodio y más alto contenido de potasio, rica en micronutrientes. Si consumimos productos ecológicos, productos de temporada menos industrializados, pues vamos a tener más cantidad de micronutrientes, antioxidantes y todo esto puede hacer que disminuya la prevalencia de la falla cardíaca, problemas de falla de eyección y otro tipo a nivel cardiovascular. Bueno, ¿por qué hago tanto énfasis en la hipertensión? Porque es la enfermedad que más causa morbilidad y mortalidad a nivel cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Está relacionada con alteraciones como el infarto cardíaco, falla renal, aneurismas e ictus. También incluso puede generar a distancia alteraciones de la visión y sabemos que entre más alta es la tensión arterial, pues más posibilidades de tener complicaciones. Hay una correlación lineal entre el nivel de tensión arterial y las complicaciones que podemos tener. Puede ser asintomática, es decir, de hecho la mayoría de hipertensiones son asintomáticas y eso dificulta a veces el tratamiento porque no consultamos, porque no tenemos ningún síntoma. También a veces, aunque se haga el diagnóstico de una tensión alta, como no nos da síntomas, entonces muchos pacientes no deciden acudir a su médico ni realizar un tratamiento
convencional o integrativo. La prevención es entonces una oportunidad. Cuando hacemos un diagnóstico de hipertensión o de alguna enfermedad cardiovascular, realmente tenemos un factor de oportunidad para cambiar hábitos nutricionales, el ejercicio y dejar de fumar. Esto si tenemos bases del impacto que pueden producir estos cambios en estas patologías. La hipertensión normalmente se habla que es normal de 120 a 80, 120 la sistólica y 80 la diastólica, aunque puede haber algunos matices de diferencia según la edad y por sobre todo según la edad. La hipertensión se considera cuando la sistólica es mayor de 140 y la diastólica mayor de 90. La reducción de 5 milímetros de mercurio de la tensión arterial pues se ha asociado con una reducción hasta el 7% en todas las causas de mortalidad. O sea que bajar la tensión arterial solamente ya tiene un impacto en la mortalidad muy alto y que lo podemos lograr tanto con medidas como las que hemos hablado y a veces también con el uso de fármacos si se requiere. Entonces, les decía que era una oportunidad antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, porque hay tensiones arteriales que están en el límite. A veces no podemos, digamos, tener un diagnóstico certero de que tenemos una hipertensión crónica, pero si tenemos ya una medida alta, pues entonces podemos iniciar ya algunas acciones como las de reducción de sodio, aumentar el ejercicio, bajar de peso y también dejar de fumar, que además se ha visto que está asociado al hecho de fumar a un incremento de 4 milímetros de mercurio en la tensión arterial. O sea que ya dejar de fumar implicaría bajar en 4 puntos y en 3 la diastólica, además de todo el riesgo asociado que tiene el cigarrillo. La nutrición es parte fundamental del tratamiento. En las clínicas de medicina integrativa nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario donde la nutrición es fundamental. Es una nutrición básicamente individualizada, pero que como base podríamos decir que es una nutrición antiinflamatoria con un componente de la dieta mediterránea que ya más o menos todos conocemos, es decir, más cantidad de vegetales, menos carbohidratos y luego pues que la proteína sea más expensas de pescado y bueno, pues todo lo que ya se conoce de la dieta mediterránea que involucra también, pues, por ejemplo, el aceite de oliva, los fenoles. Dentro de los fenoles, los polifenoles del aceite de oliva se ha reconocido que tienen un efecto antihipertensivo, al igual que el magnesio, que está también en los vegetales de hoja verde, y el omega 3. Esos serían algunos protagonistas que deberíamos aumentar en nuestra nutrición y también, si es el caso, con la suplementación y la fibra, sobre todo a expensas de vegetales, entre otras razones porque la microbiota, es decir, las bacterias intestinales, ya se reconoce, son parte fundamental de la salud cardiovascular. Recordemos, la microbiota produce, entre otras muchos nutrientes, la vitamina K2, que además sabemos tiene que ver con el depósito de calcio en los sitios adecuados. Si no tenemos adecuada, si nuestra microbiota está alterada, no vamos a tener una cantidad necesaria de K2 y eso condicionará pues, más posibilidades de una arteriosclerosis. Por lo tanto, la microbiota, la nutrición, el ejercicio van a ser los pilares de un tratamiento integrativo para personas que tengan problemas de hipertensión. El ejercicio ya se sabe, incluso el American Heart Association ha reconocido que puede haber una reducción de desde 5 a 7 milímetros de mercurio después de un ejercicio agudo, es decir, que baja hasta 5 a 7 puntos y este efecto se mantiene hasta 22 horas. Por lo tanto, como fármaco, digámoslo así, o como suplemento, el ejercicio es muy superior a muchas otras medidas que pudiéramos tener. La pérdida de peso, la obesidad, que además en la posmenopausia va a ser un factor que va a empezar a condicionar también otro tipo de alteraciones, pues nos interesa que dejamos de peso. Por ejemplo, 4 kilos pueden reducir la tensión sistólica hasta 6 milímetros de mercurio. El uso de los complementos alimenticios es habitual dentro de un abordaje de medicina integrativa. ¿Cuáles son los más utilizados en la hipertensión? Por ejemplo, la coenzima Q10. Sabemos que los pacientes que están tomando estatinas, fármacos para bajar el colesterol, tienen dificultad para producir la coenzima Q10, que es esencial para la contracción muscular tanto cardíaca
como de los restos de músculos, además de condicionar también alteraciones a nivel del endotelio vascular. Por lo tanto, esta antioxidante, la coenzima Q10, se puede utilizar como apoyo. Luego la vitamina D3, de esa se está hablando muchísimo en muchos contextos. Sabemos que tiene un rol cardiovascular. Tenemos receptores de vitamina D3 en todo el cuerpo, maneja una gran parte de nuestros genes y tenemos una incidencia alta de deficiencia de vitamina D3. Entonces, idealmente tendríamos que tener vitamina D3 y K2 en niveles adecuados para hacer un apoyo de tipo cardiovascular. El magnesio, deficiente en la población, en algunos estudios hasta el 40%, dependiendo del país, pues lo tenemos, como hemos comentado, pues en vegetales de hoja verde, pero por muchas razones estamos teniendo deficiencias de magnesio y el magnesio es un gran relajante, puede tener efectos antihipertensivos. Luego está el ajo, muy reconocido por su efecto antiséptico y también de apoyo a la tensión arterial. Dentro de la fitoterapia, el espino blanco es otro clásico que se ha utilizado con una larga tradición de apoyo a problemas cardiovasculares. Eso sería dentro del esquema de un abordaje integrativo que va a incluir, por supuesto, si el caso lo merita, fármacos, medidas de tratamientos más integrativos con base científica, como puede ser un ejercicio de mente-cuerpo o de fitoterapia y otro tipo de medidas de apoyo. Las técnicas de meditación o de mente-cuerpo, pues hay muchísimas y hay bastante literatura que soporta su apoyo para ayudar en pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque aumenta la respuesta a relajación. El yoga es uno de los que más tiene tradición, desde luego, dentro de las técnicas mente-cuerpo. La meditación trascendental, las técnicas de biofeedback y la técnica de HeartMath Institute, que además tiene bastantes publicaciones sobre su evidencia científica de apoyo en alteraciones cardíacas. En la clínica de medicina integrativa tenemos el HeartMath Institute, un aparato donde se le enseña al paciente a respirar y ver cómo su respiración hace cambios a nivel cardiovascular y luego con el tiempo te puedes entrenar para hacerlo de manera autónoma. Entonces, en la enfermedad coronaria tenemos varias alteraciones como es la arteriosclerosis, está la enfermedad coronaria per se y pues todos los factores de riesgo que ya hemos comentado. Está el colesterol alto, que el colesterol habría que matizar que no es tanto el colesterol, sino la oxidación, la inflamación y por supuesto las grasas oxidadas son las que pueden llegar a desencadenar alteraciones arterioscleróticas. El cigarrillo quizás sea uno de los factores que más ha aumentado en la mujer en los últimos tiempos, el aumento de la patología cardiovascular. La menopausia, después de los 45 años, empezamos a tener síntomas vasomotores que pueden condicionar el aumento de enfermedades cardiovasculares y tenemos algunos síntomas y signos que pueden empezarnos a decir que hay algo que tenemos que trabajar a nivel cardiovascular. Por ejemplo, dolores atípicos de pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, fatiga, pues todos esos síntomas tenemos que acudir a un médico o a urgencias, si el caso lo amerita, para poder diagnosticar qué es lo que está pasando. Entonces, dentro del enfoque de la medicina integrativa, vemos que tenemos varios abordajes, como son pues la medicina alopática, medicinas regenerativas, mente-cuerpo y el uso de suplementos, que ya hemos comentado algunos. Aquí quizás se agrega el de la vitamina E, un paréntesis, debe ser una vitamina E de amplio espectro, es decir, que sea más natural, a ser posible. La vitamina C, que de esa no se habla tanto como causante de deficiencias cardiovasculares. Sabemos que si tenemos niveles bajos de vitamina C, se puede producir más alteración oxidativa a nivel de la parte interna de las arterias, que por supuesto condiciona una arteriosclerosis. Algunos autores incluso están proponiendo que la deficiencia de vitamina C podría ser una especie de escorbuto a nivel cardiovascular y que podría estar condicionando muchas enfermedades cardiovasculares y no lo sabemos porque no la medimos. Otras alternativas utilizadas como la quelación, la meditación, la acupuntura, la reflexología y otras. Son algunas medidas de medicina integrativa. Bueno, el omega 3, los ácidos grasos omega 3, pues nos van a ayudar a disminuir la inflamación, además de ayudar a remover las placas que se pueden haber formado. Idealmente, esta
ingesta de omega 3 debería ser a expensas de la dieta, pero a veces por muchas razones no logramos ese equilibrio entre omega 6 y omega 3, que es el antiinflamatorio. Por lo tanto, la suplementación puede ser interesante, pero también hay productos naturales de la alimentación, como por ejemplo el aceite de lino o las nueces, o incluso algunos productos de otro tipo, pueden aumentar estos ácidos omega 3, pero los que tienen un factor cardioprotector, sobre todo son los marinos, que se encuentran principalmente pues, en el pescado o en productos del mar. También en las algas tenemos algunos que pueden hacerlo. La vitamina C, entonces, sabemos que no la producimos. Entonces, si no tenemos una ingesta diaria de por lo menos 500 o 1000 miligramos, los fumadores deberían tomar incluso más de 1000 miligramos. Cada cigarrillo gasta el equivalente a 1000 miligramos de vitamina C. Y como les decía, en la población femenina, pues cada vez se está fumando igual que en la masculina, y eso también ha condicionado el aumento de estas enfermedades cardiovasculares. La vitamina C tiene una acción a nivel del glutatión, a nivel de las paredes arteriales, y puede ayudar a mejorar la vasodilatación arterial. Por eso puede reducir las enfermedades cardiovasculares. Eso está ya siendo reconocido. La vitamina E, como les decía, idealmente que sea pues, natural, una prevención de la oxidación de la LDL, ayuda a prevenir la oxidación de la LDL, que ese es el principal problema. No es tanto el colesterol, como les decía, sino que este colesterol o estos lípidos se oxiden. Y eso pues, puede ayudar a reducir la enfermedad cardiovascular. La fibra, especialmente la fibra de expensas de vegetales, de hoja verde, ojalá, pues nos va a ayudar a que la microbiota esté mejor, y esa fermentación de esas bacterias, de esa fibra, nos va a producir unos metabolitos que van a ayudar a corregir ese alineamiento de la pared del intestino, y todos esos productos de la alimentación y el metabolismo hormonal que está condicionado por esas bacterias se mejora. Entonces, el hecho de la nutrición va a mejorar la microbiota, es decir, estas bacterias intestinales, y por lo tanto el metabolismo de muchas hormonas que se ve afectado, especialmente en la posmenopausia, y que condicionan el aumento de enfermedades cardiovasculares y enfermedades degenerativas de otro tipo. Ya de la coenzima Q10, muy reconocido su valor antioxidante, y como les decía, es un antídoto en parte de las complicaciones que pueden tener algunos fármacos que inhiben la producción de la coenzima Q10, como son las estatinas. La meditación, pues bueno, ya sabemos, yo digo meditación por decir algo, pero puede ser un ejercicio de respiración controlado, puede ser atención plena, es decir, lo que funciona es lo que se hace de manera frecuente y que nosotros podemos sentir el beneficio. Normalmente estos ejercicios deben involucrar alguna compromiso de la respiración, es lo que se ha visto que más funciona. Unas referencias bibliográficas para que puedan profundizar. Entonces, en la enfermedad cardiovascular, en la mujer en parte está favorecida por los perfiles lipídicos que van a cambiar en la perimenopausia y en la menopausia. Este contenido de tejido adiposo va a cambiar el metabolismo y va a producir unas sustancias proinflamatorias muchas veces, que empiezan a condicionar también el aumento del riesgo de tipo cardiovascular. Además de la disminución de los estrógenos, que sabemos son un factor protector, pero que se empieza a perder pues, con la peri y menopausia. Otro momento en el cual tenemos que tener especial cuidado es también en el embarazo. Tenemos hipertensiones del embarazo, que a veces luego del embarazo hay complicaciones que dificultan su normalidad, digamos, a nivel de la tensión arterial. Entonces, tenemos que hacer prevención con todo lo que hemos hablado, incluso antes y durante el embarazo, para tratar de evitar ese tipo de complicaciones. Aquí la incidencia de los eventos cardiovasculares, y como por ejemplo puede ser arteriosclerosis o falla cardíaca o estenosis aórtica, esto en las mujeres embarazadas, y su efecto a largo plazo. O sea que no solamente estamos hablando de problemas cardiovasculares en la posmenopausia, sino también en la edad fértil.
La obesidad es otro factor que tenemos que abordar en abordajes en terapias integrativas, porque, como hemos hablado, va a condicionar el aumento de eventos isquémicos. Sabemos que dentro de las causas no tradicionales de factores de riesgo está la menopausia, está la preeclampsia, está la disfunción endotelial y las tradicionales, que sería la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes. Pero en la obesidad va a ser otro condicionante que va a hacer que aumente o pueda aumentar este índice de enfermedad cardiovascular. Entonces, en un plan de protección cardiovascular, el sobrepeso va a ser esencial en la terapia. Los factores genéticos también pueden condicionar que tengamos más incidencia de patologías coronarias y también de cáncer, ¿no? Hoy día tenemos pruebas que nos pueden diagnosticar alteraciones de expresión genética que, por ejemplo, dificultan el metabolismo de algunas hormonas. O simplemente tenemos deficiencias en receptores o sobreexpresión de receptores. Entonces, hoy día, gracias a los avances en la genómica, pues podemos hacer test que además nos pueden servir para saber si nos conviene el uso de algún fármaco o debemos evitar otro tipo de fármacos, o el uso también de complementos alimenticios y de hábitos alimenticios que nos pueden disminuir el riesgo de enfermedad. Esto salió incluso en la revista The Economist, y cómo pues ellos lo plantean como una especie de lotería de la vida, que no hay tal, porque aunque es una predisposición el tema genético, pues se puede modular en la mayoría de las veces con cambios de hábitos, entre los que están la suplementación y la nutrición. El riesgo relativo de enfermedades, de eventos cardiovasculares, entonces, en hombres y en mujeres que además tienen diabetes, pues lo pueden observar aquí, que en la mujer es del 44% para, por ejemplo, de infarto, y en el hombre es del 2,2. Por lo tanto, cuando se asocia en la mujer y en la diabetes y otros aspectos relacionados con factores desencadenantes de enfermedades cardiovasculares, pues el riesgo es incluso mayor en la mujer, como lo pueden ver acá. La falla cardíaca, 4,9%. Entonces, de esto no se habla tanto, se habla más del efecto de enfermedades cardiovasculares en el hombre, pero como pueden ver, incluso en algunos casos es mayor en la mujer. Y hablando de la mortalidad coronaria, lo pueden ver aquí, es 3,6% más alto. Entonces, aunque la cantidad de eventos puede ser menor, la mortalidad es mayor. Ese es el factor que hay que tener en cuenta. Y bueno, en el embarazo, pues las complicaciones que podemos tener, que hay publicaciones que la relacionan, entre otras cosas, a deficiencias de algunos micronutrientes, pero bueno, todavía no se ha podido esclarecer, pero sí podemos hacer muchas cosas antes del embarazo, como el control del azúcar, el ejercicio, y durante el embarazo, que pueden disminuir esos eventos cardiovasculares. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, algo que no se conoce mucho es que pueden condicionar también temas emocionales. Eso se ha reconocido acá en esta publicación reciente en las tendencias cardiovasculares, en las cuales se ve que, por ejemplo, la depresión puede causar cambios de hábitos, como aumentar el cigarrillo, el dormir mal, etcétera, o disminuir actividades de tipo mecánica, como puede ser, o alteraciones endocrinas. Todo esto va al final a condicionar pues, que tengamos más eventos cardiovasculares. O sea que temas emocionales nos pueden producir también factores de tipo cardiovascular. Dentro de las posibles causas, si comparamos en hombres y en mujeres, tenemos factores comunes en hombres y en mujeres para este tipo de enfermedades. Bueno, el cigarrillo, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos. Y en cambio en las mujeres tenemos otros factores como el ovario poliquístico, la menopausia, la preeclampsia, las complicaciones del embarazo, la diabetes gestacional. Todo esto va a condicionar también la patología cardiovascular. Si miramos la enfermedad cardíaca y la comparamos entre los hombres y mujeres, vemos que hay un problema de no diagnóstico de algunas patologías cardíacas en cuanto, por ejemplo, a nivel respiratorio. Hay también más incidencia de infartos de mortalidad cardíaca, pero
hay menos eventos, es lo que habría que mirar en la mujer, es más agresiva digamos, los eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Y a nivel de ictus, entonces se ve que, por ejemplo, en la mujer aparece más tarde, en el hombre los ictus son más tempranos, y se asocian también a temas como el embarazo, la diabetes gestacional, el uso de anticonceptivos, y también se ve que hay diferencias en cuanto a, si los comparamos, pues se ve que a veces hay un no tratamiento de la mujer, y por lo tanto, pues las consecuencias son más graves. Aquí es otro factor que puede condicionar las enfermedades cardiovasculares y tiene que ver con la microbiota, el metabolismo hepático, cómo en esa circulación enterohepática puede condicionar y condiciona el aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, y eso, para eso va a ser vital que mejoremos nuestros hábitos intestinales y hagamos un tratamiento que sea idealmente integrativo y no solamente paliativo. Entonces, factores como la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad, problemas que tengan que ver con la regulación de la glucosa y la disbiosis, todo eso va a condicionar pues, que tengamos más incidencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, dentro de las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los metabolitos relacionados con la enfermedad cardiovascular, las pueden ver en este gráfico, pues son bien marcadas. Muchas de ellas están condicionadas pues, por factores hormonales, como es obvio, y otros por temas más de tipo de expresión genética y de metabolismo de algunos aminoácidos. En esta publicación se hace alusión al efecto de la microbiota como factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es lo que les quería decir. Tenemos en la clínica muchas herramientas para abordar de forma preventiva y también terapéutica para quien ya está pues, en tratamiento incluso con fármacos, patologías cardiovasculares de forma preventiva. Algo que no he tocado en esta presentación es el aspecto de reemplazo hormonal. El reemplazo hormonal ha sido en la historia pues, causante de muchas patologías cardiovasculares y incluso de cáncer. Hoy día el manejo hormonal se hace de otra manera, entonces leves, incluso se hace un prediagnóstico para ver la posibilidad y la tendencia genética a tener ese tipo de complicaciones, incluso con dosis bajas de hormonas que todavía se utilizan en algún contexto, pero también desde la fitoterapia tenemos herramientas que se pueden utilizar para modular el desequilibrio hormonal que puede aparecer en la menopausia y que va a condicionar también alteraciones vasomotoras, que son en parte causantes del malestar cardiovascular y que pueden condicionar en algunos momentos incluso eventos cardiovasculares como un ictus o de otro tipo. Sabemos que al comienzo en la premenopausia hay un desequilibrio entre estrógenos y progestágenos. Al comienzo hay un pico o un ratio de relación entre progestágenos y estrógenos con tendencia a ser más alto los estrógenos, y por eso hay sangrados más abundantes, alteraciones del ánimo, en fin. Y luego ya con el tiempo se baja la incidencia de estrógenos, y para esa época es donde se pueden utilizar bueno, componentes con la ayuda de un profesional que pueden ayudar a modular esa respuesta de desequilibrio hormonal y mejorar muchos síntomas de tipo vascular que, como les digo, pueden condicionar también la salud cerebral, en el sentido de que las hormonas también tienen que ver con la parte cognitiva. Entonces, gracias a lo que se está haciendo en investigación de medicina integrativa, pues podemos agregar productos naturales que tengan evidencia para modular esa deficiencia o exceso hormonal en esta época. Bueno, pues es lo que les quería decir. Muchas gracias por haberse conectado a esta jornada y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.